¿A qué hora ha sido? Anoche a las 10 de la noche. Ya que ustedes han puesto algunos sacos de arena. Sí, hemos puesto, nos han dado un apoyo de municipalidad para poner sacos de arena y igual no hay. Nada, ¿no? Mira, si se lo está llevando ya. Sí, se lo está llevando el río. Acá teníamos la siembra de alfalfa en plena producción. Mira cómo ha enterrado toda la arena, todo está enterrado. Ahora no tenemos alfalfa para poder alimentar a nuestros animales, al cuy que tenemos. Todo está destruido total. Y aparte de la alfalfa, ¿qué otros? Camote, allá ¿Qué más siembran? Más abajito, camote. Ya. Mira, camote también total destrozado. ¿Y otras plantas? Hay, bueno, los plátanos que están ahí también y todo ya estaba sembrado alfalfa también ahí abajo. Ahí abajo también alfalfa había. Donde está el plátano por ahí, todo eso era alfalfa ya sembrado ya. Acá prácticamente los plátanos están ya enterrados, mira, Sí. en cualquier momento van a estar arrastrados, ¿no? Arrastrados o enterrados pueden ser también. Acá tiene más chanchos, ¿no? A ver. También efectivamente lleno de agua. Todo eso Está inundado prácticamente. Este es tu criadero de chanchos que tiene acá el grupo de vecinos. Estamos observando, viendo cómo también están sacando con baldes el agua, está muy empozado. Seguro ustedes tendrán que rescatar estos animalitos, puede ser que se aumente esta noche, ¿no? Verán la forma de protegerlos. Sí, hay que llevarlo a otro sitio porque hay que tener confianza, ¿no? Con la naturaleza, siempre va a aumentar, es temporada de lluvia y en las alturas sigue lloviendo, ¿no? ¿A partir de qué hora empezó a aumentar el río? Bueno, ayer estaba todavía normal hasta la tarde, pero pues a las 10 de la noche comenzó a aumentar y toda la noche y hasta las 4 de la mañana ya era tope ya. Y ahí comenzó y ahora ya como ves está bajando ya un poco. Pero el caudal que ha aumentado fuerte era entre las 12 y 3 de la mañana hasta las 4 y ahí comienza a bajar. Ustedes habían colocado acá algunas bolsas de arena. Justamente los costalillos que nos han dado del municipio lo hemos colocado, también eso no ha sido suficiente, pero no, porque el cargamento del río ha sido fuerte, más que del año pasado, casi similar al año 85. Ajá. Nosotros somos afectados y nosotros que quisiéramos un apoyo. Nosotros hacemos nuestra agricultura, todo nos afecta, nuestras plantas, nuestros animales, hasta criamos ahí en el lado del río y estamos muy afectados. Nuestras plantas ahorita, nosotros necesitamos un apoyo. Ahora cada año nos hace este daño, ya por eso nosotros pedimos a las autoridades que nos apoyen, que vean cómo está este río. Todas nuestras plantas están afectadas. ¿Qué cosas has perdido, señora Benedicto? Maíz, plantas de naranja, de palto, todo eso he perdido. Ajá. Esto es todos los años, ¿no? Sí, cada año es eso. ¿Y qué es lo que están pidiendo ustedes como pobladores? Nosotros estamos pidiendo que nos haga nuestra defensa ribereña y que nos apoye de todas estas plantas que estamos perdiendo en nuestro maíz también. Nosotros nos hacemos con tantos sacrificios para pagar jornales, todo. La corriente del río este año ha sido más que el año pasado, ¿no? El año pasado también igual sufrimos la pérdida de todo ese sector para arriba de Yurajaja. Como ves el río, cada año sembramos para acá abajo lo que es paltas, plátanos y hasta algo que hemos sembrado el año pasado también igualito, se lo ha llevado el año pasado. Y con las gestiones que han hecho todo, nos han mandado ese año sacos y hemos puesto un muro, hemos hecho un muro, una faina y también el mundo más respetado. Y el río también está aumentándose más y en 13 días va a ser más el aumento del río, ¿no? Y solicitamos
mediante nosotros una junta, un comité, a las autoridades presentes de turno, ¿no? Con un apoyo de lo que sería un muro de una defensa ribereña, ¿no? Para que no vuelva a suceder esas cosas, ¿no? Estamos en el sector de Jajapampa, jurisdicción de la comunidad campesina de Pichirua. Y en estos momentos estamos viendo que el río está aumentando enormemente su caudal, ya arrastrando las plantaciones, así como vemos y así como se nota, el caudal del río está viniendo hacia el lado de las chacras de la cementera de Jajapampa. Esto es la localidad de Casinchihua, ¿no es cierto? Al frente es la localidad de Casinchihua, todo es el centro poblado de Casinchihua, y a este lado es el de Jajapampa, que está totalmente ya comenzando a afectar, ahorita mismo hay inundaciones. Digamos, ¿cuántas familias acá viven en Yurajajapampa? En Jajapampa vivimos en toda la familia, somos 37 familias. 37 familias y la extensión de terreno de frutales sobre todo, ¿no? Sí, frutales, de toda clase de frutales, camote, yuca, alfarfar, todas son plantaciones, maíz. Todo. ¿Cuánto de extensión de terreno? La extensión del terreno, aproximadamente 35 hectáreas. 35 hectáreas. Esto nos está paseando desde el tiempo que en paz descansa el alcalde de la defensa ribereña. De la defensa ribereña. Hemos hecho trámite con el finado todavía que en paz descanse don Rudyard Contreras, exalcalde de Pichiro, que ha sido aprobado en Ayacucho por un proyecto con la suma de 3.700.000. Pero ahí entra el señor Valente y eso lo hace anular aumentando otro proyecto. Eso es lo que nos ha malado, si no ahorita ya esto hubiese estado ya con su defensa ribereña. Y ese proyecto ese de enero que estaba 3.700.000 se ha ido a otro sitio, ha enviado. ¿Por qué? Porque el ex alcalde Miguel Valente ha aumentado otros proyectos más, entonces de nuevo ha hecho. Pero ahora nos está diciendo el actual alcalde que está haciendo gestiones, no sé en qué situación. Por eso yo ruego a las autoridades que venga y que constaten cómo sufrimos los agricultores de este sector cada año. Este afán viene desde el año 80 y desde el año 80 estamos solicitando defensa ribereña y nada. Yo quisiera que venga y que constate que... ¿Qué institución es la que está haciendo ese proyecto? Ahorita el alcalde está haciendo con el Ministerio de Agricultura.